Siempre he creído que la felicidad en la vida de una mujer madura se asemeja a la porcelana antigua, hermosa, delicada, pero propensa a quebrarse con el más leve descuido. Aquella tarde, rodeada de risas familiares, copas de vino barato y el aroma a pan recién horneado, me sentí parte de un escenario conocido. Sin embargo, algo invisible se deslizaba entre los detalles, la luz cálida filtrándose entre los limoneros, el mantel de lino perfectamente planchado, incluso la brisa que acariciaba suavemente mi cuello, todo parecía tener un propósito que no me incluía del todo. Desempeñaba mi papel como anfitriona, esposa ejemplar, mujer que se encarga de que todo funcione en silencio, sin margen para el error. Pero dentro de mí, una sensación tibia, casi eléctrica, comenzaba a formarse, sin nombre ni razón. Fue entonces cuando escuché su voz. Esa voz inconfundible, grave, pausada. La de mi tío. Y por un segundo, todo se detuvo. Su risa, sus ojos, su forma de estar, no era como antes. Algo en su presencia tocó una fibra que creía olvidada. No lo sabía aún, pero esa noche no sería como las demás. Algo, o alguien, estaba a punto de romper la porcelana. Mientras avanzaba la tarde, me movía entre los invitados con una sonrisa cuidadosamente dibujada, preguntando si deseaban más vino, si todo estaba en su punto, si alguien necesitaba algo. La misma coreografía de siempre. Pero por dentro, cada vez que él se acercaba o decía algo, sentía que una corriente cálida me atravesaba el pecho. No era algo escandaloso ni visible, era más bien como si mi cuerpo reaccionara con un estremecimiento secreto, como si recordara algo que nunca había vivido, pero que reconocía con una claridad inexplicable. Su voz, más pausada que antes, tenía un eco íntimo, como si cada palabra estuviera destinada únicamente a mí. Reía con los demás, claro, pero sus ojos se detenían un poco más en los míos, como si buscaran algo. O como si ya lo hubieran encontrado. Me descubrí observándolo con una atención que me incomodaba, tratando de encontrar el momento exacto en que esa mirada dejó de ser familiar para convertirse en una promesa silenciosa. Fue al ir a recoger unos platos vacíos que ocurrió. Me ofreció ayuda, como tantas veces. Pero al tomar los vasos de mis manos, sus dedos rozaron mi muñeca y no se apartaron de inmediato. Hubo un segundo, tal vez menos, en el que sus yemas se aferraron con suavidad, como si quisieran quedarse ahí. Y entonces sentí esa chispa, ese temblor que recorrió mi brazo hasta la nuca, como si todo mi cuerpo despertara de un largo letargo. Quise pensar que era mi imaginación, una confusión propia del vino o del cansancio, pero cuando alcé la mirada y nuestros ojos se encontraron, comprendí que él también lo había sentido. Ninguno de los dos dijo nada. La conversación continuó a nuestro alrededor, los niños seguían corriendo por el jardín, la carne crepitaba en la barbacoa, pero para mí todo había cambiado. A partir de ese instante, cada movimiento suyo se volvió más notorio, cada palabra más cargada de intención. Se posicionaba cerca de mí con frecuencia, siempre con una excusa, preguntar por el vino, comentar algo trivial, señalar algún detalle del mantel. Todo parecía casual, pero había una precisión inquietante en su presencia, como si buscara la mínima oportunidad para quedarse a una distancia que no pudiera ser ignorada. Notaba cómo el calor de la tarde se hacía más pesado sobre mi piel, como el vestido parecía abrazarme con una intensidad nueva. Mi esposo me hablaba, y yo asentía, pero sus palabras se deslizaban por mi mente sin detenerse. Él, mi esposo, estaba ahí como siempre, con su voz familiar, con sus gestos predecibles, y sin embargo, sentí que me tocaba con una distancia enorme, como si su mano me alcanzara a través de una cortina gruesa. Fue entonces, en uno de esos gestos automáticos, cuando volví a notar la mirada de mi tío desde la penumbra del porche. Y algo en mí se quebró, sin estruendo, pero de forma definitiva. Me estaba perdiendo. Y lo más inquietante era que no sentía miedo. La mañana siguiente amaneció con un sol casi insolente, como si el cielo quisiera borrar lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, dentro de mí nada brillaba. Me sentía vacía y agitada al mismo tiempo, como si una fiebre silenciosa se hubiese instalado bajo mi piel. Me duché con agua fría, preparé café con movimientos mecánicos, pero todo me sabía a poco, todo parecía irreal. Los recuerdos de aquella chispa, del roce de su mano, de su mirada sostenida,
Se repetían una y otra vez en mi mente como si formaran parte de un sueño que no quería olvidar. Mi esposo salió temprano, como de costumbre. Me besó en la mejilla y me dijo algo sobre la hora de regreso, pero ni siquiera fui capaz de prestar atención. Su aroma a colonia quedó flotando un momento en el aire, pero no me provocó nada. Solo me dejó un espacio vacío que, sin darme cuenta, empecé a llenar con otro aroma, otra voz, otra presencia. Recogí lentamente los restos de la celebración. Lavé los platos con manos temblorosas, como si el agua pudiera borrar los temblores de la noche anterior. Me detuve más de una vez frente a la ventana, como si esperara algo. O a alguien. Y entonces, cuando menos lo imaginaba, sonó el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba él. Con una actitud relajada, sosteniendo una bolsa de pan caliente y una sonrisa que decía más de lo que se atrevía a pronunciar. «No puedo empezar el día sin el café de tu casa», bromeó. Lo hice pasar sin pensarlo, y al cruzar el umbral, el aire cambió. La cocina de siempre, la misma mesa, las mismas tazas, todo parecía impregnado de otra energía. Nos sentamos frente a frente. Hablamos de cosas triviales, de la música, de las anécdotas familiares, como si nada pasara. Pero en cada pausa, en cada silencio, se acumulaba algo denso, imposible de ignorar. Yo lo miraba disimuladamente, y él me observaba como si estuviera viendo algo que apenas comenzaba a comprender. Mi blusa, demasiado fina para esa hora, se pegaba a mi piel. Sentía el calor en mi nuca, y al darme cuenta de que no llevaba sujetador, noté que él también lo había notado. No dijo nada, pero su mirada se posó justo ahí, y luego se desvió con una cortesía que me pareció más peligrosa que cualquier frase dicha en voz alta. Entonces preguntó, casi susurrando, ¿sientes remordimiento por lo de anoche? Me tomó por sorpresa. Bajé la mirada y respondí que no estaba segura de a qué se refería. ¿Y tú?, pregunté, apenas audible. Un silencio espeso cayó entre nosotros, como una manta que nos cubría el cuerpo pero no el deseo. Me miró con una mezcla de ternura y osadía. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera, en esa cocina común y corriente, el mundo volvió a detenerse. Su mano rozó la mía. Esta vez no retrocedí. Durante unos segundos, el roce de su mano sobre la mía bastó para borrar el ruido de fondo. Los platos en la pileta, el leve zumbido del refrigerador, incluso el tic-tac del reloj. Estábamos inmóviles, como si el tiempo se hubiera suspendido en el temblor de nuestros dedos entrelazados sin querer y sin poder soltar. No hubo explicaciones, ni promesas, solo esa certeza muda que se instala cuando el cuerpo ya ha tomado decisiones que la mente aún no puede nombrar. Me sentía expuesta, pero no vulnerable. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me miraba, no como la madre, la esposa o la anfitriona, sino como mujer. La conversación se reanudó con torpeza, palabras sueltas que no ocultaban nada, pero tampoco decían demasiado. Él me ofreció llevarme al mercado, notó que mi coche seguía bloqueado por otros desde la noche anterior. La excusa era innecesaria, pero la acepté con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Salimos juntos, caminando uno al lado del otro como dos adultos que no tienen nada que ocultar y, sin embargo, lo esconden todo. Al entrar al coche, el aire se sintió más denso. Era ese tipo de silencio lleno de preguntas, donde las frases triviales sirven como puente entre pensamientos que arden. Comentamos sobre el tráfico, el calor del día, alguna noticia irrelevante. Pero mis sentidos estaban enfocados en el roce accidental de su brazo, en la tensión que crecía en mi pecho. Cuando su mano rozó mi rodilla, no me moví. Tampoco fingió que había sido sin querer. Me miró fugazmente y al ver que no decía nada, se quedó quieto, con esa media sonrisa que tanto me desarma. Yo miraba por la ventana, pero no veía la ciudad, veía posibilidades, deseos, riesgos. Y entonces ocurrió. No sé si fui yo, si fue él o si fuimos ambos, pero nuestros rostros se acercaron como si algo mayor que nosotros empujara ese gesto. El primer beso fue breve, torpe, casi infantil. Reímos, con nervios, con incredulidad, como dos adolescentes que se atreven y luego se esconden. Pero el segundo fue distinto. Más largo. Más profundo. Más verdadero. Ya no había regreso posible.
Sentí su respiración entrecortada, el calor de su mano detrás de mi cuello, y comprendí que la línea se había cruzado. No me invadió la culpa. Lo que sentí fue vértigo. El mismo que se experimenta cuando una se lanza al vacío sin saber qué hay debajo. Cuando regresamos, cada uno llevaba una bolsa en la mano como si nada hubiera pasado. Mi esposo aún no estaba en casa. Me encerré en el baño, me miré al espejo y por primera vez en años, no supe quién era exactamente la mujer que me devolvía la mirada. Pero sí supe una cosa con claridad, había empezado algo que ya no podía detener. Desde aquel día, el mundo que conocía ya no volvió a ser el mismo. La casa, mis rutinas, incluso el modo en que me movía por los pasillos se sentían distintos, como si hubiera cruzado una puerta invisible hacia otra realidad. En apariencia, todo seguía igual. Preparaba el desayuno, llevaba a mi hijo al colegio, conversaba con mi esposo sobre asuntos cotidianos. Pero dentro de mí, una corriente subterránea me arrastraba. Me descubrí esperando sus mensajes con la ansiedad de una adolescente. Una palabra suya bastaba para alterar mi respiración. Nos veíamos en lugares discretos, un café, el mercado, una caminata breve por la plaza bajo excusas compartidas. No necesitábamos hablar mucho. A veces, un simple cruce de miradas bastaba para incendiar mis pensamientos durante horas. En la biblioteca fingíamos hojear libros mientras intercambiábamos notas escritas a mano. En la panadería, el roce fugaz de nuestras manos al recibir el cambio tenía la fuerza de una confesión. Empecé a elegir mi ropa pensando en él. Usaba fragancias cítricas, blusas con escotes apenas sugeridos, detalles que sabía que él notaría sin decir nada. Me volví más consciente de mi cuerpo, de cómo caminaba, de cómo reía. Y a la vez, cada gesto hacia mi esposo se volvía más forzado. Cuando él me abrazaba, sentía que lo hacía a una mujer que ya no existía. Lo miraba y me dolía. No por falta de amor, sino por la certeza de que ya no sabía cómo volver a ese espacio seguro que habíamos construido juntos. Yo ya no era la misma, y él parecía no darse cuenta. Una tarde, mientras cortaba verduras para la cena, mi esposo me rodeó por la espalda con ternura. Me besó en la mejilla, como siempre lo había hecho. Pero yo me quedé inmóvil. Sentí que mi cuerpo ya no respondía con la misma calidez. Como si su cariño llegara tarde, como si yo ya hubiera abierto la puerta de otra dimensión donde no cabía ese gesto. Fingí una sonrisa. Agradecí con palabras vacías, mientras por dentro me ahogaba en la contradicción de quien vive dividida entre lo que debe y lo que desea. Esa noche, al acostarme a su lado, sentí el abismo entre ambos. Un silencio tenso flotaba en la habitación. Él dormía con la confianza de quien cree conocerme. Y yo, despierta, observaba el techo como si buscara allí una respuesta. Cerré los ojos e imaginé otra escena, sus manos en mi espalda, la risa de complicidad en un banco del parque, el calor compartido en una cocina improvisada. Me mordí el labio para no llorar. Me pregunté si era posible vivir así, dividida, sin pertenecer por completo a ningún lugar. Al día siguiente, al salir de casa, lo vi. Estaba esperándome en la terraza de siempre, con un café ya frío y el periódico en las manos. Me acerqué como si el cuerpo supiera el camino antes que la mente. Y entonces, deslizó un sobre pequeño hacia mí, sin decir palabra. «Ábrelo cuando estés sola», susurró. Y con eso, volvió a encender el fuego. Guardé el sobre con un temblor apenas disimulado, sintiendo su textura delgada entre mis dedos como si se tratara de un secreto palpitante. No quise abrirlo en ese instante. Necesitaba intimidad, silencio, algo más que la calle y el ruido de la ciudad. Caminé de regreso a casa como flotando, con la certeza de que en ese pequeño rectángulo de papel descansaba una decisión que no sabía si estaba lista para tomar. Una vez en el baño, cerré la puerta, me senté en el borde de la bañera y abrí el sobre con una lentitud casi ritual. Dentro había una postal sencilla, una imagen de una playa remota, dorada y azul, vacía de personas, como si esperara por alguien. En el reverso, su letra inclinada decía, a veces, la libertad comienza con un paso. Nada más. Pero bastó. Leí esa frase tantas veces que comencé a dudar de su significado.
¿Era una invitación? ¿Un mensaje cifrado? ¿Una provocación? Me sentí desnuda, despojada de todas mis máscaras, enfrentada a la posibilidad de elegir no solo a alguien, sino también una versión distinta de mí misma. El resto del día lo viví en una especie de trance. Colaboré con mi esposo en tareas domésticas, doblé ropa, preparé comida. Pero todo me parecía lejano, como si observara mi vida desde afuera. Cada gesto cotidiano contrastaba con la intensidad que aquella postal había encendido en mí. Por la noche, mientras él leía en silencio, pensé en decirle algo, cualquier cosa. Pero no pude. Sentía que cualquier palabra sería una traición a lo que aún no me atrevía a nombrar. Al día siguiente, me vestí con una blusa que dejaba al descubierto mis hombros. Me perfumé con ese aroma cítrico que él había elogiado una vez, y salí de casa sin destino claro. Caminé por la plaza, fingiendo estar ocupada, hasta que lo vi. Estaba sentado en el mismo banco de siempre, con una taza de café vacía y el periódico doblado sobre las piernas. Al notar mi presencia, sonrió sin sorpresa, como si supiera que iba a llegar. Me senté a su lado sin decir nada. Durante un largo rato, nos quedamos así, compartiendo silencios que pesaban más que cualquier palabra. Él jugaba con el borde de la taza, y yo con las esquinas de la postal que aún guardaba en el bolso. Cuando nuestras miradas se encontraron, no hubo necesidad de hablar. Él deslizó su mano hacia la mía por debajo del banco, un gesto simple, pero cargado de intenciones. Y entonces, sin soltarme, dijo en voz baja, estoy pensando en irme unos días lejos. A la costa. Sin preguntas, sin relojes. Solo tú y yo. Lo miré. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada. No supe qué contestar en ese momento, pero sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a inclinarse. Y por primera vez, no quise buscar equilibrio. La idea de escapar me acompañó todo el día como una sombra cálida, peligrosa. Mientras doblaba las sábanas, mientras removía la sopa en la olla, mientras respondía con frases cortas a mi esposo, esa frase suya, solo tú y yo, retumbaba en mi cabeza con la insistencia de un tambor lejano. Era una locura. Una irresponsabilidad. Pero también una promesa de vida que ya no encontraba en los rincones de mi rutina. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, inventando diálogos, escenarios posibles, finales inciertos. Escuchaba la respiración de mi esposo, lenta, constante, y pensaba en la brutal diferencia entre lo seguro y lo vivo. Por la mañana, preparé café con las manos frías. Él notó mi inquietud. Me rodeó con sus brazos, me besó la frente. Te noto distante últimamente, dijo en voz baja, casi con miedo de oír su propia sospecha. No supe qué contestar. Inventé una reunión, una amiga enferma, un recado urgente. Lo miré solo un segundo antes de salir, y en su mirada encontré un atisbo de verdad. Tal vez ya lo sabía, o al menos lo intuía. En la estación, mi tío me esperaba con una chaqueta ligera y una mirada serena. No hizo preguntas. No necesitaba respuestas. Subimos al tren con un equipaje pequeño y una carga invisible, pero inmensa. Durante el trayecto, apenas hablamos. Él sostenía mi mano sobre el asiento, y eso bastaba. La costa nos recibió con brisa salada y calles estrechas que olían a pescado y a madreselva. Al llegar a la pequeña casa que habíamos alquilado, sentí que el tiempo se detenía. Era una vivienda modesta, con muros blancos, cortinas livianas y una terraza que miraba al mar. Dejamos las maletas sin decir nada, como si el silencio fuera parte del acuerdo tácito entre nosotros. Salimos a caminar descalzos por la orilla, dejando que el agua helada nos limpiara la piel. Cada paso era una confesión sin palabras. Esa tarde, hablamos por horas. De nuestras heridas, de lo que nunca habíamos tenido el valor de decir en voz alta. Me sentí desnuda, pero no por fuera. Por dentro. Y en su mirada no había juicio, solo una comprensión serena, una ternura inesperada. En la cena, a la luz de una lámpara antigua, me tomó la mano y preguntó, ¿crees que podríamos vivir así, lejos de todo? Quise responder que sí. Que todo era posible. Pero mi voz se quebró.
No por miedo, sino por la magnitud de la elección. Al acostarnos en aquella cama angosta, con las ventanas abiertas al rumor del mar, supe que no estaba huyendo de mi vida. Estaba corriendo hacia mí. Cerré los ojos y por un instante creí que podría quedarme allí para siempre. Pero incluso en ese momento de calma, una duda empezó a colarse en mi pecho. ¿Y si el verdadero desafío no era huir, sino volver? La mañana siguiente desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas livianas y el rumor constante del mar entrando por las ventanas. Él dormía a mi lado, con el rostro en calma, ajeno aún al regreso que nos aguardaba. Me quedé observándolo un largo rato, intentando capturar ese instante en mi memoria, como si pudiera envasar la quietud, el calor de su cuerpo, el leve roce de sus dedos aún entrelazados con los míos. No quería moverme. No quería que el tiempo avanzara. Pero la realidad, siempre insistente, comenzó a golpearme con suavidad cruel, los mensajes sin responder, la mirada de mi esposo la última vez que lo vi, la voz de mi hijo preguntando por mí. La tranquilidad de ese refugio junto al mar era perfecta, pero también efímera. Desayunamos en silencio, compartiendo el pan como dos desconocidos que habían aprendido a conocerse demasiado tarde. Nos reímos de pequeños detalles, de una gaviota torpe, de una frase mal dicha, como si quisiéramos cubrir con risa la grieta que empezaba a abrirse. El tren de regreso nos devolvió a la incomodidad. Ya no éramos los mismos que se habían fugado con nerviosismo. Ahora traíamos en la piel una historia vivida, un pedazo de verdad que no sabíamos dónde colocar. Al llegar a casa, todo parecía intacto y, sin embargo, distinto. Las sillas, los retratos, los utensilios en su lugar, todo me hablaba desde un lugar que ya no sentía mío. Mi esposo me recibió con una mezcla de ternura y reserva. Organizó una cena especial, encendió velas, puso nuestra música de siempre. Intentaba acercarse, reconstruir. Y yo me sentía ausente. No porque no lo quisiera, sino porque ya no sabía cómo habitar el espacio que habíamos compartido tantos años. Fingí interés, agradecí con gestos suaves, pero mi cuerpo ya no respondía con la misma naturalidad. Sentí que él lo percibía, aunque no dijo nada. Al terminar la cena, recibí un mensaje de mi tío. Era breve: ¿estás bien? No respondí. Salí al balcón, sentí el viento fresco de la noche y por primera vez tuve miedo. No del juicio ni del descubrimiento, sino de no saber a qué pertenecía realmente. Esa noche no dormí. Me acosté junto a mi esposo y sentí su brazo rodeándome con familiaridad. Cerré los ojos y pensé en la playa, en la Casa Blanca, en los silencios que me devolvieron a mí misma. Pero también pensé en todo lo que estaba en juego. ¿Era justo derrumbar una vida por un amor que no tenía forma aún? ¿O era más injusto seguir fingiendo? Entre la oscuridad y el murmullo del ventilador, comprendí algo que me dolió profundamente. No se trataba ya de elegir entre uno u otro. Se trataba de elegirme a mí. Y esa, quizás, era la decisión más difícil de todas. Esa mañana, con una taza de café frío entre mis manos, observé las sombras suaves del amanecer colarse por la cocina como si me acariciaran el alma. La casa estaba en silencio, suspendida en esa calma que solo llega después de una tormenta que nadie vio venir. Recorrí los cuartos lentamente, doblando ropa, guardando objetos, acariciando con los ojos fotos antiguas donde aún sonreía sin dobleces. No lloré. Ya no. La tristeza se había transformado en una paz extraña, nacida del cansancio y la verdad. Le dejé una carta sencilla a mi esposo, no para justificarme, sino para agradecerle su amor, su paciencia, su forma de cuidarme incluso cuando yo ya no estaba presente. Salí sin mirar atrás, ligera y temblorosa, como quien deja una piel vieja detrás. Me encontré con él en el parque. No hablamos mucho. A veces, la presencia pesa más que 1000 promesas. Caminamos sin destino fijo, como dos sobrevivientes de una tormenta íntima, sabiendo que el futuro no se puede controlar, pero sí elegir. La traición no siempre nace del desprecio, a veces brota del abandono de uno mismo. La lealtad más profunda no es la que damos a otros, sino la que nos permitimos recuperar para volver a ser.